Bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿sí se escucha? Buenas noches, sí se oye. Bueno, vamos a... Hoy no hay tema por explicar, voy a explicar la actividad. Vamos a ver si hay unas preguntas en relación con alguno de los diagramas. Por si está teniendo dificultades, los voy a dejar compartir pantalla y les voy a decir lo que tienen que corregir si es lo que ustedes tienen. De lo contrario, acabamos la clase rápidamente. ¿Listo? Entonces, antes que todo, quiero saber si hay preguntas, dudas, inquietudes con algo de algún diagrama anterior o me quieren mostrar algo o algo. Ninguno. A una, a dos, a tres. Les quiero confirmar una cosa. Les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué hace el diagrama de clase? Para ver si entendieron el tema. ¿Qué hace el diagrama de clase? ¿Quién me dice? Dime, David, cuéntame. Pues básicamente define las entidades No, más importantes, define, por, por ahí empezaste mal, por ahí. La palabra o entidad, sea, oh bueno, ok, me equivoqué, sorry. Entonces, me permite establecer una estructura de o algún sistema que voy a construir a partir de la definición de eh, sus componentes más importantes junto con sus atributos y métodos. más o menos. Vamos con John Fay y vamos con Miguel y ya les explico la definición. Jódete, Buenas John. noches. Buenas Buenas noches. noches, John. ¿Cómo vas? Eh, Bien, bien, gracias. Bueno, la clase, pues, como tal, definir la clase, los métodos y los atributos de un sistema que pueda, pues, como eso, ¿no? La verdad, muy claro, creo que no todos lo tenemos. Pero sí, básicamente, pues, lo que dijo David, que Vamos por es, ahí. Y Miguel, a ver, cuéntame. Muy buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeros. Espero estén teniendo una buena noche. Diagramas de clase, pues los defino como los diagramas, o sea, como un mapa, unos mapas, lo defino como mapa, pues, de lo que son clases que pues pertenecen a esto de programación orientada a objetos. Básicamente las clases funcionan como moldes para la creación de objetos y dentro de estos diagramas podemos representar tanto los atributos como los métodos, es decir, tanto las características de los objetos y sus comportamientos que venían a ser los métodos. Y también para explicar las relaciones que puede haber entre dichas clases. Ok. Bueno, voy a explicar sencillamente qué es un diagrama de clases y qué nos define, básicamente. Entonces, un diagrama de clases básicamente nos refiere los atributos de una persona, de un lugar o objeto determinado, ¿ok? Junto con las interacciones que va a tener esos atributos, ya sea con la misma clase o con la clase que esté inmediatamente
relacionada. ¿Listo? Entonces, ¿qué lo que hago? Es que es un diagrama de clases para que no nos confundamos, ¿ok? Con, porque he visto los envíos, he estado clarificando todo el día envíos de ustedes. Voy un poquito atrasado, pero prefiero demorarme y mirar bien. Ustedes están confundiendo clases con módulos. No, señor. Creo que si una clase es una persona, un lugar o un objeto, ¿sí? Que me definen unos atributos y unos métodos que son las operaciones que voy a hacer con la información de la misma clase o la clase que esté directamente relacionada. Dígame, Miguel. Instructor, pues quisiera, digamos, de pronto como la definición no está tan clara, la parte, digamos, pues más que los diagramas como tal, las clases. Entonces, pues me gustaría de pronto compartirles a mis compañeros por el grupo un video que me ayudó pues bastante a entender Perfecto. no solo la lógica de, digamos, bueno, básicamente una introducción a programación orientada a objetos y explicada, digamos, con un ejemplo bastante claro. Perfecto, puedes compartir. Pero lo que quiero es que, o sea, lo que quiero que caigan en cuenta es que las clases no son módulos o acciones, muchas veces. Lo que, por ejemplo, un módulo puede tener dos, tres, cuatro, cinco clases en sí y puede ser utilizado por otros módulos. Entonces no es una clase exclusiva de un solo módulo, sino puede ser utilizada en otro. ¿Listo? Entonces quiero claro ese tema porque he visto varios envíos con esa maestro de estudiación porque confunde con acciones que va a hacer el sistema o con diferentes roles que van a tener. Ah, una cosa es desayuno. Los usuarios como los roles siempre, siempre, siempre va a estar presente en su sistema. ¿Por qué? Porque es como van a definir tanto el login, porque va a ser el usuario, como el rol, porque va a ser alguien que va a definir los permisos de ese usuario. Dime, John, cuéntame. Sí, señor. O sea, entonces utilizaríamos los casos de las historias de usuario para realizar los diagramas de clases, para poder tener como más claro el panorama, digámoslo de esa manera. John, tú puedes utilizar los diagramas de caso de uso de esta historia, lo puedes utilizar, lógicamente, pero tú tienes que ver qué atributo pasa necesidad, no, perdón, qué lugar, persona, objeto necesitas describir sus atributos, ¿sí? Entonces, vayamos a un ejemplo sencillo. Las ciudades, te voy a describir las ciudades. Entonces, eh, código de la ciudad, nombre de la ciudad, y va a estar relacionado con que la clase departamento, porque pertenece a un departamento. Entonces ya viene a aparecer cuáles son los métodos. Añadir ciudad, editar ciudad, consultar departamento, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, todos esos métodos son las acciones que va a hacer la propia clase con ella misma o con la clase que esté relacionada. ¿Listo por este lado?
O sea, como para tenerlo entonces un poco más claro, estaría más relacionado como al modelo entidad-relación, que de ahí Más o podríamos menos. partir. Eso, exactamente, que para allá voy. Ah, ok. Porque entonces, ¿qué es el modelo de entidad de acción? ¿Qué ¿Quién me dice qué es el modelo de entidad de acción? Es el modelo de entidad-relación es el que define la entidad, la entidad, la relación que tienen las entidades y los atributos que tienen esas entidades. Eso es, básicamente eso es. Sí, de ahí, cuéntame. Bueno, instructor, compañero, yo creo que el diagrama de entidad, ¿cuál fue el que estaba? Disculpen un momentico, es que me confundo con los nombres. Entidad de acción. Bueno, el de entidad de relación creo que es ese que tiene, digamos, bueno, el que relaciona, digamos, el que dice, pues el que incluye dentro de sus descripciones lo que es uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Sí, tiene que ver, pero está más ligado, como decía el compañero yo, está más ligado hacia qué, hacia que está ligado a mostrar el comportamiento lógico de los datos y cómo están relacionados una entidad con otra. Eso es todo. Esa es la definición técnica. ¿Qué quiere decir en español? El castellano común. Quiere decir que como veo yo los datos que va a ser y cuál es el flujo de esos datos. No más. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice, por favor, cuál es la diferencia? Por favor, si enciende el micrófono, por favor. Y tiene idea, por favor. Si van a hablar, únicamente levanten la mano y posteriormente hablan. ¿Listo? Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diagrama de clases y el diagrama de entidad de acción? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Dime, John, cuéntame. Ah, no, venga, que responda José, para que es que siempre soy yo el que responde. No, para aquí soy muy democrático. El que primero levanta la mano es el primero que contesta. Entonces, No, hágale, que le haga a José y después voy yo. bueno, entonces José. Gracias, compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, instructor. Bueno, Entidad relación, tengo entendido que la columna vertebral para nuestra base de datos. Y el diagrama de clase sería la forma visual. no. Las dos hacen parte de mostrar el comportamiento lógico de los datos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El uno únicamente muestra cómo está relacionado una entidad con otra, no más. En cambio, el diagrama de clase, ¿cierto? Va a estar siempre ligado a mostrar no solo el comportamiento de los datos, sino cómo se van a manipular esos datos. ¿Listo? Por eso, el uno lleva métodos y el otro no lleva métodos. Dime, Miguel, cuéntame.
Entonces, a ver si lo entiendo. Los diagramas de clase básicamente me van a mostrar es los comportamientos y cómo voy a interactuar con ellos y pues dependiendo también de a partir de, pues, de sus atributos. Y el MER, el modelo de entidad relación, solo me va a indicar qué tipo de relación tiene con otro tipo de entidades o digamos un sinónimo también se puede decir a objetos. Sí, exacto. Eso es, eso es. Sí, yo encuentro. Bueno, prácticamente lo que preguntó el compañero lo que iba a decir yo. Sino que, o sea, entonces el orden sería primero el modelo de entidad-relación y luego el diagrama de clases. O se hace antes. A ver, se supone que lo que uno primero hace es un diagrama entidad de relación, luego clase. Pero hay gente que hace primero el diagrama de clase, luego entidad de relación. Pero el orden no cambia mucho. No cambia mucho porque los dos se parecen mucho. ¿Listo? O sea, podría decir que se complementan los dos, pero Ah, podría decir que se puede hacer tanto el uno como el otro, pero bueno, ya me enredé, pero ya lo entendí. bueno. Bueno. Gracias, Istoco. Sí. Dime, David, cuéntame. Entonces me surge una pequeña duda, es que yo en mi cabeza tenía separado una cosa, el modelo de entidad de relación y otra cosa, un diagrama de entidad de relación. O sea, yo tenía entendido que un modelo de entidad de relación es el comportamiento general que se esquematiza tal como lo hicimos la anterior vez, que pues simplemente es a partir de las relaciones pues que se representan en un rombo y pues las entidades así en cuadritos. Y otra cosa es el diagrama, yo que al menos que tenía entendido, el diagrama de entidad de relación lo veía como entonces cuando uno ya trabaja en el Workbench de SQL y entonces No, uno crea, por ejemplo, ah, los eh, diferentes eh, tablas con ese los... se, ese se llama el modelo o diagrama relacional de base de datos. Sí, es similar, sino que ella no hay una relación, sino que ella se habla es todo el diseño gráfico de la base de datos. No más. Ahí Mm, sí. porque Ese, sí, porque yo di- estaba pensando en esa pregunta de una forma diferente, porque como yo estaba pensando precisamente en ese Workbench, yo dije como que bueno, en el diagrama de entidad relación, bueno, como es en el diagrama de relacional de bases de datos también existen atributos y también se le pueden añadir métodos a pues cada una de las tablas principales y las ujú. llaves foráneas y pues también hay relaciones, entonces pues, ok, listo, listo, listo. Gracias. Bueno, entonces, complementando lo que me preguntaba David, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la modelo de entidad de acción y el modelo de accionar? ¿Listo? El modelo de accionar que me identifica y me distribuye toda la base de datos. De ya aparecen hay llaves primarias, hay llaves secundarias, tipo de datos, ¿listo? El cambio de modelo de entidad de relación que muestra, no muestra un tipo de datos, sino que únicamente me dice, tengo este atributo, ahí sí es la diferencia entre atributo y datos. Entonces, ya el atributo, es decir, pues de un carro, digamos, placa, número de serie, ya, ese, en cambio ya era modelo de acción, va, placa, ¿qué tipo es? Entero, ella de primaria, sí, pues ahí ya empieza la diferencia entre los dos. Comúnmente, y en muchos sitios de internet cometen el error de ver y colocar el mismo nombre cuando son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo?
Entonces, para que nos traigamos en eso. Sí, yo. Entonces, Profe, entonces en el diagrama de clases tenemos que meterle, bueno, no sé si no oí muy bien, hay que meterle las propiedades a los atributos. Por ejemplo, pues que es protegido, si es público o es privado, o las hacemos simplemente pues como, depende cuando tú quieres definir. Cuando tú defines una clase pública, quiere decir que cualquier programa, ya sea el propio o cualquier programa que necesite, esa clase lo puede utilizar. En cambio, privada quiere decir que únicamente el programa propio o la clase propia puede utilizar un método que tiene ahí junto con los atributos definidos ahí. ¿Listo? Yo, sí señor. bueno, vamos a ver que estoy haciendo un poquito de plazo por si hay alguna pregunta ahí. Entonces, ¿qué me define el diagrama de despliegue? ¿Qué hace el diagrama de despliegue? Sí, Giovanni, cuéntame. El diagrama de despliegue muestra como los componentes, lo que es el hardware, en cómo va a ir distribuido y cómo van a ser las relaciones y cómo va a funcionar más o menos. Va por buen camino. Es buena definición, pero no es la absoluta. Cuéntame, David. Bueno, instructor, el diagrama de despliegue creo que es ese el que, digamos, maneja las diferentes rutas de cada interfaz, No, ¿no? estás equivocado. Bueno, les voy a colaborar. El diagrama de despliegue me muestra el comportamiento lógico del software con todo el hardware que va a estar dentro del sistema. Eso es todo. Entonces, ahí me muestra cómo va a ser utilizando desde login, tanto los computadores que se van a conectar a esa base de datos, como los aparatos como lectores de código, impresoras, otros dispositivos me permitan interactuar con el software que estoy construyendo. ¿Listo? Eso es todo. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro esa parte? Dime, José. Cuéntame. Profesor, entonces nace una nueva pregunta y me gustaría que nos colaborara con eso. Su merced me puede decir, entonces, ¿a qué parte del software va direccionado cada uno de estos diagramas? El MER, el modelo relacional y el diagrama de clases, o sea, como para tenerlo bien claro. Todos apuntan al mismo sitio, sino que te vamos a diferentes puntos de vista. Como te digo, en modo de entidad de acción vamos a el comportamiento lógico entre las diferentes entidades y el flujo de esos datos a los que se ha definido. ¿Listo? El diagrama de clases te va a mostrar ese comportamiento no solo de los datos, sino qué operaciones puede ejecutar dicha clase y sus reacciones para atraer no solo datos, sino métodos si fueran necesarios. Y modelo de acción es dibujar la base de datos. Eso es todo. ¿Listo, José? Gracias, profe. Vale. Bueno. Entendido el diagrama de despliegue. Entendido. Bueno. Ahora voy a hacer la última pregunta. ¿Qué es el diagrama de componentes?
lo vimos hace poquito. ¿Qué me muestra? ¿Qué me dice? Dime, Pues dime ya. digamos que es un diagrama que representa el sistema, pues los componentes que se interrelacionan en ese sistema, y me puede servir para representar precisamente subsistemas o módulos, puesto que puedo colocar lo que vienen siendo las interfaces y sus componentes. Más o menos. Utilizarse para ver que no se deben utilizar. ¿Por qué te digo esto? No sé si alguien más quiere hacer otra definición. Bueno, creo que no. Entonces, les voy a explicar. El diagrama de componentes me muestra el comportamiento de las interfaces o todo lo que tienen que hacer los usuarios para llegar a ciertas cosas o lo que tiene permiso de hacer. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, ahí ya empezamos a ver cuántas interfaces voy a hacer, ¿sí? Y cómo es el camino o el mapa del sitio, si lo queremos llamar así. Entonces, es por ahí. Sí, dime, Carolina, entonces. Gracias, profe. O sea, de lo que estoy entendiendo en esa parte, puede ser como un banco, ¿cierto? Digamos que el banco se relaciona con un call center y también con un cajero automático. ¿Eso también puede llegar a ser un componente? No, estamos hablando netamente de las interfaces. No Solo estamos interfaces. hablando de las interfaces. Después estoy hablando de, por ejemplo, me conecto el sitio. Entonces me bota un menú principal personalizado de acuerdo al tipo de usuario con el que estoy ingresando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces me va a mostrar los diferentes caminos o acciones que me permite hacer el sistema. Eso es todo. ¿Listo, Carolina? Esa es la Sí. diferencia entre entidad de acción, clases o de componentes. Porque entidad de acción sí podría existir esos tipos de acciones si estuviéramos haciendo Ah, sí, señor. fuera necesario ese tipo de información. ¿Listo, Carolina? Sí, señor. Muchas gracias. Dale. Dime, yo. Entonces, como para tener más claro, el diagrama de componentes es el encargado de definir cuántas interfaces va a tener el sistema. O sea, la interfaz, pues, de pronto para el que no sepa, sería la parte gráfica del sistema que se está realizando. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Define cuántas interfaces va a tener. No solo cuántos, sino los pasos para llegar a diferentes puntos. Entonces, tengo que poder reaccionar como para que mostrar cuáles son los pasos a los cuales vas a ir. ¿Listo? Ya me acordé, o sea, es como decir entonces que si yo entro a una página, tengo la interfaz principal, voy al login, entonces ahí tengo otra interfaz que sería la de login. Cuando ingreso, entonces si pronto yo soy un usuario con un ingreso administrativo, me va a mostrar toda la interfaz administrativa, o si de pronto soy un usuario muy general, entonces me va a mostrar solamente información general, o si de pronto soy el superadministrador, me va a mostrar
la interfaz del superadministrar, pues, por decirlo así. Es así, Eso, esos serían los pasos que definiría el diagrama de componentes. eso, Ah, ok, vale, eso. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, por ahí, ¿no? Ustedes me preguntarán por qué hice todo esto empezando. Uno, porque he visto que los envíos están quedando algunos mal porque están pensando que son módulos, otros que son los usuarios. No, ahí debemos definir lo que es cada cosa. ¿Listo? Eso sería lo primero. Lo segundo, porque todo lo que hemos visto desde el modelo de entidad de acción hasta el diagrama de componentes se llama arquitectura de software. ¿Listo? Que la arquitectura de software nos muestra todo el comportamiento lógico del sistema con el ambiente lógico, el ambiente con el usuario y el ambiente con el hardware. Esa es la arquitectura de software en palabras muy comunes, ¿listo? Porque se define como la construcción de todo el software, tanto el lógico, tanto el hardware, como la parte de la interacción con el usuario, ¿listo? Entonces, ¿por qué hago toda esta pequeña introducción? Les voy a compartir pantalla, ¿cierto? Para explicar la actividad que tenemos para el 8 días. ¿Listo? Bueno, creo que ya ven mi pantalla. Creo que sí. Bueno, según en la página número 9, nuestra siguiente tarea que debimos haber hecho hace tiempo se llama Taller de Arquitectura de Software. Listo, la voy a dejar de hoy en 8 días. O sea, hasta el 5 de septiembre. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es contestar esas preguntas. No sé si hubo en buen tamaño, pero igual ustedes lo tienen. Van a contestar esas preguntas y básicamente eso es. Es que es etiquetado de software, cuál es su función. No quiero ver definiciones de internet, sino de ustedes. Voy a utilizar el comparador de copy-paste. Entonces, si veo copy-paste, no se vale. Entonces, ¿qué se entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de software? Si van a utilizar algo en internet, hacer referencias, todo con documentos APA, por favor. Sí. Entonces, ahí va por ahí. ¿Listo? Esa sería la actividad que tenemos por esta semana. Bueno, mañana voy a presentar otro, pero eso sería ya para explicar la siguiente actividad y no confundidos tanto. ¿Entendido de lo que se trata esta guía? Dime, José. Instructor, ¿en qué parte encontramos el material de estudio para desarrollar esta evidencia? Buena pregunta. En material de estudio es lo que vimos hace 8 días, que lo pueden encontrar acá donde dice diseño de patrones de diseño. Ay, perdón, me sacó el chiste. Fue inactividad. Entonces,
Espérate, ingreso de nuevo para que ustedes vean. Básicamente, un segundito. Por acá. Vamos por aquí. Y vamos. Ok. Entonces van acá, vamos acá. Al de proyecto, material de formación. Y aquí dice diseño de patrones de software. Pero ahí no dice nada de eso. Dice parte, pero no dice todo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Investigar, porque de eso se trata el trabajo. Investigar. Investigar no solo investigar, sino dar su punto de vista. No quiero de copy-paste. Y si hay, que sea muy poco. Hizo que si hay, que sea muy escaso. Ojalá nulo, pero si no se puede, es que sea lo más mínimo posible. Aquí está acá. Diseño teriyaki. Entonces, lo único que tienen que hacer es contestar estas preguntas y eso es todo. ¿Listo? 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 Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué otra pregunta, duda, inquietud? Ninguna, a una, a dos, a tres. Si no hay Profe, una más pregunta rápida. dime, Miguel, cuenta. Es que ahorita no lo escuché por un segundo, me distraje. Entonces mañana va a explicar tema y va a explicar, digamos, bueno, el tema que va a ser que se va a convertir en una actividad, pero para la próxima semana, ¿sí? Sí, sí, no. Bueno, Vamos a van a tener actividades pequeñas, pero van a tener dos actividades semanales. ¿Listo? Son pequeñitos. ¿Listo? listo, sí, señor, Sí, gracias. Instructor, vamos en orden, David. Si ok. quiere levantar la mano para llevar un orden aquí. José, cuéntame. Instructor, ¿la actividad es en grupo? Actividades en grupo. Sí, señor. Sí, señor. David, ¿tienes qué Sí, preguntas tienes? no, lo que pasa es que revisando las guías que se encuentran en plataforma, me doy cuenta de que, por ejemplo, hay muchas evidencias de foro, pero nosotros no hemos desarrollado ningún foro, digamos, desde que empezamos la... No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Es Ok, únicamente lo que yo voy explicando y lo que aparezca en el cronograma. ¿Listo, Leide? ok, perfecto, sí, señor. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta, duda? Inquietud. Bueno, entonces, eso sería todo. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. ¿Listo? Ahora vamos a estar ya de manera fija jueves y viernes, porque el profesor Jorge ya no tiene más clase con ustedes. Entonces voy a coger ese espacio y así me toca un poquito más duro. Vamos a tener clase 2 días de la semana. ¿Ok? Profe, qué pena.
¿Cómo así que ya no tiene más clase con nosotros? ¿Lo sacaron o qué pasó? No, ya lo que tenía que editar, ya, ya, ya lo editó, digamos. Pero Entonces, sí va a Va a seguir, haber, disculpa la va a seguir interrupción. calificando entonces. ya es muy difícil, pero si hay algo que se mueve mucho, te ayuda a ver la continuación para que alguien califique esas actividades. Pero ya de formación como tal, como clase, como tal, no hay más. ¿Listo? Vale, súper, muchísimas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿listo? Dios Sí, señor. bendiga. Hasta Igualmente, luego. feliz noche a todos. Feliz noche, instructor.